Buenas tardes, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el 11º conversatorio de mis preguntas de la relación de la historia argentina y el presente. Para el día de hoy voy a hacer una lectura y un homenaje al historiador, escritor Osvaldo Bayer, en relación a un libro muy importante, a mi entender, que es Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Eh, en primer lugar, quería decir que mi mayor interés en estos conversatorios, que esta revisión de la historia argentina, está en relación con nuestro presente, justamente que sirva justamente para ver si podemos hallar alguna conexión entre las cuestiones de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestro país y el presente. Y en el día de hoy voy a utilizar este libro para diferenciar eh, algunas cuestiones en relación a lo económico y a lo político-social, y las vamos a ubicar en la presidencia de Irigoyen entre 1916 y 1922. Entonces, el antecedente de lo que pasó en su momento en 1920 en la Patagonia eh, se produjo en diciembre de 1919 ante el reclamo de los obreros y la huelga en la metalúrgica Bacena. Esto, esto es el antecedente del posterior reclamo y huelga que se produce en la provincia de Santa Cruz en 1920 o sea, justamente, y la otra parte, el otro polo del asunto, es el poder económico ganadero en ese momento en Santa Cruz, en donde eh, entre una de las familias más destacadas estaba la Braun Menéndez y luego la Menéndez Betty, dueños de la mayoría de las tierras en la Patagonia. La cuestión que respecto en lo político, respecto a la represión que produjo en ese momento el gobierno radical, se podría decir, bueno, presionado por los intereses dominantes agrícola-ganadero, es que usó el ejército para la matanza de los obreros, tanto en relación al reclamo en la metalúrgica Bacena como en la Patagonia. Y la cuestión que está, digamos, se podría decir que hubo toda una reacción de una representatividad de la clase dominante, o sea que se formó una organización privada paramilitar, en ese momento la Liga Patriótica Argentina, que digamos tuvo su representante Manuel Carles, y por supuesto estaba representante del poder económico, y que justamente criticaba tanto a Irigoyen, tanto al gobierno de Irigoyen como a la organización obrera. La cuestión que
Lo cierto es que Irigoyen había osado en 2 oportunidades tocar los intereses de los dueños de la Patagonia, y en este enfrentamiento de fuerzas, por un lado estaba la sociedad obrera de Río Gallegos, adherida a la FORA, que nucleaba a los estibadores, a los cocineros, a los mozos y empleados de hotel, trabajadores rurales. Y en la vereda de enfrente estaba la Liga de Comercio e Industria de Río Gallegos, la Liga Patriótica Argentina, integrada por estancieros del territorio, la Sociedad Rural de Santa Cruz, el gobernador, la policía y el ejército. Estos últimos, la policía y el ejército, estos últimos representando los intereses de los estancieros. La cuestión que por ese tiempo Irigoyen había logrado reimplantar la aduana para el control de importación y exportación en el país, cosa muy importante. Había ordenado remensurar los campos, y esto produjo que se achicaran las estancias, y justamente esto provocó una reacción de gran descontento en la oligarquía ganadera de Santa Cruz. Por ese tiempo en Santa Cruz estaba el juez federal del lugar, Ismael Viñas, que es el padre de David Viñas, del escritor David Viñas, que era de extracción radical, y por ese tiempo tomaba en cuenta estos duros conflictos entre los obreros de Santa Cruz y el poder ganadero en ese momento, y se habían hecho muchos juicios en donde daba lugar a los reclamos legítimos de los obreros, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que a nivel internacional, en ese momento ya estábamos en medio de la Primera Guerra Mundial, y había una crítica de los países aliados a Irigoyen, y nuestra oligarquía realmente tenía miedo a lo que estaba sucediendo en Rusia, ya que en 1917 fue la Revolución Rusa, y justamente en relación a las quitas de las tierras de los grandes propietarios, y a las matanzas existentes en ese momento, y realmente tenían mucho miedo que esto, contagiara en nuestro país. La cuestión que la oligarquía acusa a Irigoyen de blando, y a las organizaciones obreras, justamente había que enfrentarlas, y como daban cuenta que el gobierno de Irigoyen no lo hacía, por lo menos en la forma que ellos querían, se había organizado esta representación paramilitar en la Liga Patriótica Argentina. La cuestión que en un determinado momento Irigoyen envía a Santa Cruz al teniente coronel Varela, lo envía a Río Gallegos, quien primeramente escribe un informe donde da cuenta de que la situación no es grave, digamos, hasta ese momento. Río Gallegos, lo cierto que había un enfrentamiento de poderes. Por un lado estaba el juez Viñas, que era un representante del gobierno radical, con el gobernador, que el gobernador de Santa Cruz en ese momento estaba a favor de los estancieros,
y había en medio de una declaración de huelga. La cuestión que el doctor Viñas interviene como mediador entre, primeramente, ante un importante comerciante, la sociedad obrera, y se llega, en principio, a un arreglo de pago. La cuestión que posteriormente el juez Viñas no consigue el apoyo de la Cámara Federal de La Plata, acá en la capital, y justamente lo dejan sin el apoyo del Estado. La cuestión que por ese tiempo en Santa Cruz la policía continuaba cometiendo desmanes en relación a los obreros ante sus reclamos, y el gobernador de Santa Cruz envía un telegrama a Irigoyen dando cuenta de la dramática situación de la provincia, que por supuesto ante qué es lo que estaba sucediendo. El reclamo de los obreros de mejorar sus formas de vida, tener un salario más justo y querer negociar ante los patrones. La cuestión que las organizaciones, es cierto que en ese momento las organizaciones obreras eran de armas llevar y llegan en determinado momento a asaltar estancias porque la verdad que su forma de vivir era muy precaria. La cuestión que hay un llamado urgente del gobernador a la ciudadanía de Santa Cruz para que se levante contra los huelguistas y comunica al Ministerio del Interior, ¿no es cierto? La cuestión que Irigoyen sabe que hay, digamos, en ese momento hay intereses económicos británicos muy importantes que se juegan en la Patagonia, y finalmente Irigoyen manda al ejército a combatir las organizaciones obreras. La cuestión que la policía de Río Gallegos entra a una imprenta de la sociedad obrera y la destruye, digamos, algo muy importante porque era la forma de la organización obrera de dar cuenta con su publicidad de lo que estaba pasando en ese momento, porque justamente los diarios de la provincia ni los diarios de la capital no daban cuenta de la realidad de lo que sucedía. La cuestión que el gobernador busca que se encarcele a varios de los cabecillas de la organización obrera, salvo digamos, el jefe de la organización que era Soto, que al que en un primer momento no lo encarcelan. La cuestión que el gobernador prohíbe las reuniones públicas, invitando a los pobladores a abstenerse de portar armas. Bueno, en ese momento era bastante común portar armas, digamos, en la Patagonia. La cuestión que prácticamente ya a las 21 horas la ciudad aparece como muerta, y solo se escuchaba el paso de las patrullas de policía. La cuestión que esta medida arruina también al empresario de los cines y los empleados que, digamos, se quejan y reclaman de su derecho a trabajar. La cuestión que se ocupa militarmente la ciudad. Pero el gobernador se da cuenta que necesita un refuerzo de las tropas del ejército y no solamente con la policía del lugar para garantizar el orden de la provincia. Soto, el jefe de la organización de los obreros, se da cuenta de que prácticamente están derrotados
y busca llegar a un arreglo con las empresas para reiniciar el trabajo. La cuestión que Irigoyen ordena a la caballería que marche a pacificar el sur y lo comanda al teniente coronel Varela, que era un militar, digamos, amigo y de su amistad, y se entrevista con él. Y la cuestión que Varela quiere saber cómo tiene que actuar, cuál es su misión en el sur. Y lo único que Irigoyen le dice, lo que ocurre, vea bien lo que ocurre y cumpla con su deber. La verdad que la contestación del presidente Irigoyen fue bastante genérica y ante este militar que era un militar de armas llevar. Entonces, imagínense cómo reaccionó este militar ante las noticias que le estaba dando un gobernador de Santa Cruz, que ponía todas las fichas a los estancieros y ninguna ficha a los obreros. La cuestión que los huelguistas aceptan la proposición de los estancieros y mandan un delegado para entrevistarse con ellos. Y se llega a un convenio importante entre unos y otros que en el libro da cuenta hay varios ítems. Por ejemplo, una de las cosas que habían convenido es que las habitaciones de los obreros sean limpias y ventiladas, reuniendo las condiciones de higiene, y las cabinas tenían que ser de madera y los colchones de lana, cosa que no sucedía. El punto 2 es que la luz de la sala común tenía que tomar en cuenta que también tenían que tener un fuego para que se calienten durante el invierno. Además, otro de los puntos eran que el día domingo era el día libre para los obreros, o sea, no tenían que trabajar y tenían que tener medio día libre más en la semana, cosa que, esto era el reclamo de los obreros. Otro de los puntos es que la comida tenía que ser sana, abundante y variada. Otro de los puntos es que cada estancia tenía que tener un botiquín de auxilio con instrucciones en el idioma castellano, cosa que en general se manejaban mucho en las estancias con el idioma inglés y muchas veces no solían tener un botiquín de auxilio cuando alguno de los obreros se enfermaba o necesitaba ayuda médica. Otro de los puntos es que los patrones deberían reincorporar a los obreros despedidos y tener un sueldo por lo menos de 100 pesos y un alojamiento. La cuestión que otro de los puntos es que los patrones se obligan a reconocer a las sociedades obreras legalmente constituidas y que, por supuesto, debían tener una personería jurídica. Otro de los puntos, el último, es que los obreros se obligaban, por su parte, a levantar el paro actual del campo, volviendo al trabajo en sus respectivas faenas después de firmar este convenio. Firman las partes, pero la cuestión que siguen los reclamos porque si bien se había firmado este acuerdo, realmente no se respetaba y seguían siendo perseguidos los obreros, tanto por esta organización paramilitar como por la policía y por supuesto por el ejército. La cuestión que a posteriori la sociedad de obreros da cuenta de que no son responsables de los hechos ocasionados por la huelga, o sea, había supuestamente desmanes, había
bandoleros que aprovechaban y asaltaban las estancias, y no necesariamente eran los obreros que producían estos desmanes, pero digamos lo que se presentaba ante las autoridades del Estado es que, digamos, o sea, tanto el gobernador como los estancieros acusaban a los obreros de estos desmanes. La cuestión que Varela y su tropa llegan a Santa Cruz en febrero de 1921, se reúnen con el gobernador, y el gobernador da informes exagerados de los crímenes y la destrucción cometidos por los huelguistas, y finalmente hay una verdadera matanza que se llega a tener 1.500 muertos en el bando de los obreros. Bueno, vamos a dejar aquí para el posterior conversatorio, y les agradezco la presencia de ustedes.